Hoy nos vamos a sumergir en el capítulo 13 de Alma, donde se habla de algo realmente fascinante, una santa orden. Y lo más increíble es que, según el texto, no es algo que empezó en algún momento de la historia. No. Se nos dice que existía antes de que el mundo fuera mundo. Así que vamos a desentrañar este misterio juntos. ¿Qué era exactamente esta orden? ¿Quiénes formaban parte de ella? Y sobre todo, ¿cuál era su gran propósito? Porque todo apunta a una misión muy concreta: preparar el camino para la redención. Para entenderlo bien, vamos a dividir nuestro análisis en 4 puntos clave. Primero, su naturaleza eterna. Segundo, el proceso de llamamiento y santificación. Luego, nos detendremos en una figura clave, Melquisedec. Y por último, veremos cómo todo esto conecta con el anuncio de una redención futura. Empecemos por el principio. Y es que lo primero que el texto deja clarísimo es que este sacerdocio no es una invención humana, ¿eh? No es algo que a alguien se le ocurrió en un momento dado. Para nada. Se nos presenta como una orden que existe, por así decirlo, fuera del tiempo. Y aquí está la clave de todo. No estamos hablando de una organización con una fecha de fundación, con un inicio a nuestro calendario. El texto la describe como una estructura divina. Fíjense la frase, preparada de eternidad en eternidad. Es algo que corre en paralelo, casi, a la existencia misma de Dios. Una idea bastante potente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué servía? ¿Cuál era la función de esta santa orden? Pues no se trataba solo de ceremonias o rituales. Su núcleo era la enseñanza. La misión de estos sacerdotes era, fundamentalmente, orientar a la gente. Ayudarles a mirar hacia adelante, hacia el futuro, para que entendieran cómo iba a llegar esa redención a través del Hijo de Dios. Ok, pero entonces surge una pregunta obvia. ¿Quiénes podían formar parte de una orden tan elevada? ¿Era algo que se heredaba? ¿Un derecho de nacimiento? ¿O era algo que había que ganarse? Bueno, pues el texto nos va a describir un proceso espiritual muy específico. Y fíjense en este contraste, porque es clarísimo. El llamado no era al azar, para nada. Por un lado, tenemos a los que eran llamados gracias a su fe excepcional y sus buenas obras. Pero por otro estaban aquellos que eran, digamos, dejados de lado por la dureza de sus corazones. Así que al final, todo parece apuntar a que la elección personal, el libre albedrío, era la clave de todo. Pero aquí la cosa se pone aún más interesante. El texto introduce una idea que le añade una capa de profundidad a todo, la presciencia. Lo que sugiere es que Dios, como ya sabía de antemano quiénes iban a elegir el camino de la fe, los preparó para este llamado. Y atención, no ayer ni hace 100 años, sino desde la fundación del mundo. Claro que ser llamado era solo el comienzo, el primer paso. A partir de ahí, el texto nos describe todo un camino de purificación. La pregunta es, ¿cómo se transformaba una persona para llegar a ser digna de pertenecer a esta orden? Pues aquí tenemos la hoja de ruta, por así decirlo. Todo empieza con una decisión muy personal: ejercer fe y arrepentirse. Eso, a su vez, conduce al llamado, que es como la puerta de entrada a la siguiente fase: la santificación por el Espíritu Santo. Y el proceso culmina con algo potentísimo: una purificación total, el blanqueamiento de las vestiduras, y la entrada en lo que el texto denomina el reposo del Señor. Y el resultado final de todo este camino es una transformación radical. O sea, no hablamos simplemente de evitar hacer cosas malas, no, hablamos de un cambio interno tan profundo que la persona ya no puede ni ver el pecado sin sentir repugnancia. La perspectiva cambia por completo. A ver, toda esta teología puede sonar un poco abstracta, ¿verdad? Pero el capítulo es muy inteligente porque nos da un ejemplo de carne y hueso, un caso práctico y súper poderoso para que lo entendamos todo mejor: la historia del gran sumo sacerdote Melquisedec. Melquisedec no era una figura cualquiera, fíjense, tenía un doble rol. Era rey de la tierra de Salem, pero al mismo tiempo ostentaba el título de sumo sacerdote dentro de esta mismísima Santa Orden Eterna de la que estamos hablando. Y su historia es en esencia una historia de transformación. Él se encontró con un pueblo que se había vuelto, bueno, muy inicuo. Pero en lugar de tirar la toalla, ejerció una fe poderosísima y les predicó el arrepentimiento. ¿Y el resultado? Pues fue asombroso. Su gente se arrepintió, cambiaron de rumbo, y él logró establecer la paz en la tierra. Casi nada.
De hecho, su éxito fue tan espectacular que el texto lo pone en un pedestal por encima de todos los demás. Nos dice que ninguno fue mayor que él. Pudo haber muchos otros grandes sacerdotes, pero el legado de Melquisedec, este pacificador, lo convirtió en el ejemplo supremo de esta orden. Bien, hasta ahora hemos visto qué es esta orden y cómo se llegaba a formar parte de ella. Pero todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito final de todo este sistema? Porque, piénsenlo, toda esta estructura tan elaborada, esta orden eterna, este llamado a los justos, todo tenía que apuntar hacia un objetivo, ¿no? ¿Cuál era la meta final de todas estas enseñanzas? Y aquí llega la respuesta, que es fascinante. Todo era una preparación. La gran misión de estos sacerdotes, y fíjense, incluso de ángeles, era preparar los corazones de los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios, y específicamente en el momento de la venida de su Hijo. Y un detalle importantísimo. Este mensaje que anunciaban no era de miedo ni de juicio, todo lo contrario. El texto lo describe como alegres nuevas de gran gozo. Era, por tanto, un mensaje de pura esperanza, de redención al alcance de todos. Así que, al final del día, todo se reduce a esto. El texto nos ha dibujado un camino espiritual que tiene como destino final entrar en el reposo de Dios. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta fundamental. ¿Cómo se llega ahí? El capítulo sugiere que la fe, la esperanza y el amor no son solo virtudes, sino que son las verdaderas llaves para abrir esa puerta. Una idea para reflexionar, sin duda.